Oh, pero ¿qué pasa? Entendido. Va. Producto del trabajo humano y que se elabora, se produce para el intercambio, para el mercado. No se elabora la mercancía pensando en una persona en particular conocida con nombre y apellido. Muy poca puede ser esto. Sino que se produce para el mercado. Alguien, alguna, la va a adquirir, que la necesite y la pueda comprar. Entonces, repito, una mercancía es todo objeto útil porque satisface necesidades, producto del trabajo humano y que se produce para el intercambio. ¿Por qué digo producto del? ¿Por qué Marx aclara y remacha esto de producto del trabajo humano? Porque podrían haber objetos útiles que satisfacen necesidades y que no son productos del trabajo humano. Es decir, el aire que respiramos. Ahora si yo envaso ese aire como oxígeno y lo pongo en un tubo, ahí sí lo transformé en mercancía. ¿Por qué? Porque ahí está el trabajo humano haciendo algo para ponerlo en el mercado. Entonces, la fuerza de toda mercancía va a tener un valor de uso que remite a la utilidad que presta, la necesidad que satisface y qué es lo que hace que se la adquiera, y un valor de cambio. El valor de cambio, en realidad, es la proporción de otras mercancías por las que se puede intercambiar esta, la que nosotros tenemos. ¿Estamos? Entonces, vamos a la fuerza de trabajo y al salario. La fuerza de trabajo ha devenido mercancía. Por lo tanto, como toda mercancía, tiene un valor de uso y un valor de cambio. Y en la relación entre valor de uso y valor de cambio está el beneficio, está lo que va a acumular, con el excedente. ¿Se acuerdan que decíamos? Todo grupo que conoce la división del trabajo produce más de lo que consume. Ese excedente en el capitalismo se llama plusvalía y es aquello que va a quedarle al burgués, va a acrecentar el capital del burgués. Entonces, la fuerza de trabajo como mercancía, cuando decimos tiene un valor de uso, sí. ¿Cuál es el valor de uso? ¿Para qué la compró o por qué la compró la burguesía? Para hacerla producir. Por lo tanto, el valor de uso de la fuerza de trabajo es todo lo que produce. ¿Y qué es el valor de cambio de la fuerza de trabajo? El valor de cambio de la fuerza de trabajo es el salario, es lo que la burguesía le va a pagar al proletariado, a los obreros industriales, a los trabajadores, a cambio de esa fuerza de trabajo que la va a utilizar por algunas horas. Entonces, la pregunta para hablar de salario, ahí dice, lo que compra la burguesía son horas de la fuerza de trabajo. Y el salario es el valor de cambio de la mercancía fuerza de trabajo. Nos detenemos en esto. El valor de cambio, vuelvo a recordar, es la proporción de cualquier mercancía, de la fuerza de trabajo también. Es la proporción de otras mercancías por las que puedo intercambiar la mía. En el caso del salario, será todas las otras mercancías que puedo adquirir con mi salario. Cuando yo hablo de salario pensando en las mercancías que puedo adquirir, ahí el salario toma una de las tres formas con las cuales que podría tomar. Es decir, es el salario real. ¿A qué llamamos salario real? A la cantidad de mercancías que puedo intercambiar por mi salario. ¿Verdad? Ese es el salario real. ¿Cuáles son las otras dos formas? El salario nominal. ¿Qué es el salario nominal? Lo que me figura en el recibo de sueldo. Ese es el salario nominal. ¿Por qué hace la diferencia Marx? Y se la aclara, esto surge de una conferencia que Marx le da a los obreros alemanes que en ese momento están trabajando en la ciudad de Bélgica. Y Marx les dice, miren, a ustedes le pueden subir el salario nominal. Esto, cualquier parecido con la realidad, no es casualidad. Entonces, le pueden subir el salario nominal. Igual puede bajar el salario real, en un proceso inflacionario, obviamente. Y lo estamos viviendo hoy día. Subimos los salarios, pero no alcanzamos los precios. Bueno, entonces, esa es, por un lado, salario real, por otro lado, salario nominal.
El tercer tipo, la tercera forma que Marx habla de salario es salario relativo. Siempre que está la palabra relativo, quiere decir que lo ponemos en relación con algo. Marx aprovecha para poner el salario en relación con el excedente, con la ganancia del burgués, para comprobar. Dice, no importa cuán bueno sea el salario de cualquiera de ustedes asalariado, nunca va a llegar a equiparar lo que él se lleva del trabajo de ustedes. Entonces, vuelvo a que el salario es el valor de cambio de la mercancía fuerza de trabajo. ¿Cómo se determina? ¿En qué piensa la burguesía para decir, bueno, ¿cuánto le ofrezco de salario? Fíjense que digo burguesía y proletariado. No estamos hablando de una empresa ni de una relación salarial entre uno y otro. Estamos hablando del conjunto de empresarios y del conjunto de asalariados. Entonces, ¿qué es? ¿Qué está dispuesta a pagar la burguesía a cambio del salario, a cambio del trabajo de los trabajadores? Bueno, dice Marx, igual que para cualquier otra mercancía, como materia prima, por ejemplo, que él tiene que adquirir, lo que toma en cuenta, para saber cuánto va a pagar, es el costo de producción. En el caso de la fuerza de trabajo, es el costo de producción del obrero. El costo de producción del obrero, de toda la clase obrera, es todo lo que los obreros necesitan para seguir vivos. Casa, comida, vestido, es decir, todo eso que los obreros necesitan para seguir vivos día tras día es el costo de producción del obrero. No podría pagarle menos, porque si le pagan menos, algunos cobrarán menos, otros cobrarán más, que digamos, es una cifra promedio. Pero no puede pagarle menos, porque si le paga menos, le va a durar poco la clase trabajadora, se va a morir de inanición. Entonces, el costo de producción del obrero, todo aquello que el obrero necesita para vivir y aprender un oficio. Pero, agrega Marx, no basta con eso. No es solo el costo lo que hay que tomar, lo que toma en cuenta la burguesía para pagar un salario, no es el costo de producción del obrero, sino el costo de producción y reproducción del obrero. Porque está pensando que con lo que le paga a cambio de su fuerza de trabajo, el obrero no solo debe vivir él, sino debe vivir su familia. De esa manera, la burguesía se está asegurando nuevas generaciones de obreros. ¿Sí? Debe pagarle lo que necesita el obrero y su prole, dice él, para vivir y que aprenda un oficio. Es decir, está pensando en esto que hablábamos ayer de conformar al proletariado, es decir, darle forma al proletariado, tener un proletariado que se vaya renovando generación tras generación. Y acá, yo les decía, el costo de producción y reproducción del obrero, hoy hablamos de costo de vida en el INDEC, ¿verdad? El costo de producción y reproducción del obrero es lo que está determinando el salario. Ahora bien, Marx no se olvida de la ley de la oferta y la demanda, pero la ley de oferta y la demanda, es decir, épocas en donde abunda el trabajo, hay mucha oferta de trabajo, cuando faltan trabajadores, el salario obviamente va a tender a subir. Y las épocas donde disminuye el trabajo, cierran empresas, etcétera, el salario va a tender a bajar. Lo que explica para Marx la ley de la oferta y la demanda son las oscilaciones, subidas y bajadas, que hace el salario alrededor de esa variable promedio que es el costo de producción y reproducción del obrero. ¿Se entiende esto más o menos? ¿Queda más o menos claro? Un sí me viene bien. Clarísimo, Norma, gracias. ¿Estamos? Entonces, recuerden siempre, valor de cambio es igual a salario. Y el salario se determina por el costo de producción y reproducción del obrero. La próxima. Entonces, la fuerza de trabajo ha devenido un objeto, ha devenido una mercancía. Marx analiza en otro texto de 1844 qué pasa hoy diríamos en la subjetividad de los trabajadores. ¿Qué pasa? ¿Cómo se refleja esto en la conciencia del obrero? Fíjense, Marx va a hablar de
alienación del trabajo. Es decir, la palabra alienación tiene para Marx, la trabaja con dos sinónimos. Uno es enajenación, hacer ajeno. Y la otra es extrañamiento, volverse extraño. Es como que, vamos a la próxima, como que el propio trabajo, que debería ser la expresión de la esencia humana de cada uno de nosotros, de repente se trastoca. Y entonces va a decir Marx, hablando de las consecuencias, que el obrero está con respecto al producto de su trabajo en la misma relación que está con respecto a un objeto extraño. Extraño en el sentido que él lo produjo, pero no siente que sea él realmente un objeto que él hizo o que produjo él, sino que es algo que está ahí y que se le enfrenta, dice, y lo tiraniza. ¿Por qué lo tiraniza? Porque debe responder a las especificaciones del producto, especificaciones de calidad, de tiempo, forma, etc. Por eso, cuanto más produzca el obrero, yo les decía, en la relación, volvamos a la relación entre el valor de uso de la mercancía fuerza de trabajo y su valor de cambio. Valor de uso, lo que produce el obrero, en X tiempo, lo que produce el obrero, en una jornada, en un mes, en un año, como ustedes quieran. Y en el mismo periodo lo comparamos con el valor de cambio, que es lo que cobró como salario. Si yo hago esa relación matemática, ¿qué es mayor, el valor de uso o el valor de cambio? Valor de uso, el valor de la producción, valor de cambio, valor de los salarios. El valor de cambio, el valor de uso. ¿Mayor o menor? Si yo mido lo que produce el obrero y lo comparo con lo que cobra el obrero, ¿qué es mayor, lo que produce o lo que cobra? Lo que produce. Lo que produce. Lo que produce. Lo que produce. La diferencia es el excedente. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de excedente? Ese excedente se llama plus trabajo o plusvalía, porque Marx dice, en las primeras, de acuerdo a la tecnología que maneje, a más tecnología, menos tiempo. En las primeras 2, 3 horas de su trabajo ya produjeron el equivalente a los salarios. Todo el resto, ¿para quién va? Para el empresario. A eso se llama plusvalía. Ahora bien, entonces, cuanto más produce la clase obrera, es decir, cuanto más exterioriza el obrero en su trabajo, más poderoso se vuelve el mundo extraño, objetivo, porque lo crea él crea la mercancía, pero la riqueza es ajena que produce esa mercancía. Por eso habla de enajenación. Y dice, cuanto más se empobrece a sí mismo el obrero, más pobre se vuelve su mundo interior, su creatividad, sus pensamientos, menos posee como cosa propia, como el hombre y la religión, dice él, menos posee como cosa propia. El obrero pone de alguna forma su vida en el objeto. ¿Por qué pone su vida? Porque ¿se acuerdan cómo había definido Marx al trabajo? Al hombre, mejor dicho. Aquel era el único ser capaz de producir sus medios de vida a través de una actividad vital, libre y consciente. Esa actividad vital, libre y consciente, ¿en qué ha devenido en el capitalismo? Él la sigue poniendo. ¿Es libre? No, porque debe obedecer a las especificaciones de la patronal. No es libre. ¿Es vital? Sí, pero no es vital directamente. Él no hace eso para satisfacer sus necesidades directas, lo hace como un medio para luego satisfacer sus necesidades. ¿Y es consciente? La conciencia está alienada en realidad, porque pocos trabajadores se dan cuenta de esto, digamos. En general, no tenemos esta idea cuando vamos a trabajar. Nadie tiene esta idea, salvo alguien muy militante, pero si no, es decir, uno ya entra en el sistema y cree que así son las cosas y lo naturaliza, es decir, no piensa que es obra de la sociedad, sino que es obra de la naturaleza. La próxima. Marx va a trabajar, la próxima. Ahí está. Marx entonces va a trabajar esto que él llama la alienación del trabajo como un verdadero proceso de deshumanización, de pérdida de esa esencia humana que tenemos todos. Entonces dice,
de nuevo, el hombre es el único ser que produce sus propios medios de vida a través de una actividad vital, libre y consciente. Ahora, a través de... Pero él, ¿qué hizo con esa actividad vital, libre y consciente? La vendió a cargo de un salario, la transformó en mercancía. Entonces, Marx nos va a decir que ese proceso, de eso que él llama la alienación del trabajo, que opera en la conciencia de todos nosotros los que somos trabajadores, digamos. Esto opera a nivel conciencia, eso reviste 4 formas, en realidad es una, pero uno lo puede ir mirando de lo primero que aparece, y luego va mirando las otras formas que son menos evidentes, pero en realidad es una sola. ¿Cuál es lo primero que aparece? La alienación del objeto, del producto. Produce algo que no le pertenece. Usa su actividad vital libre y consciente para producir algo que no es de él, es de un otro. La segunda es la alienación del acto mismo de producción, que en realidad debería ser la primera. El acto mismo de producción es su trabajo, es la actividad productiva, es cuando él está produciendo. Cuando está produciendo, tampoco produce como él quiere, como él sabe, como a él le parece que sería la mejor forma de producir. No, produce según le dicen cómo lo debe producir. La alienación del ser genérico, que es el ser genérico en realidad sería el rasgo de humanidad de todos nosotros, que es esto, que somos capaces de producir nuestros propios medios de vida a través de una actividad vital, libre y consciente. La actividad es vital, pero indirectamente, porque vendo mi fuerza de trabajo para comprar lo que yo necesito para satisfacer mis necesidades. Ya dejó de ser libre, porque es otro el que dispone de mi trabajo y cómo debo hacer mi trabajo, y consciente, la conciencia está alienada, porque yo esto no lo veo, no lo siento, si bien yo siempre me siento mal, es decir, Marx, ahora vamos a ver, no hay alegría en la mayoría. Tener que trabajar realmente se toma más como una carga que como un premio, como poder hacer aquello que me siento realizado, siento que expresé lo que yo soy. No es así. De estos 3 tipos de alienación del producto, del acto mismo de producción y del rasgo humano, del ser genérico, Marx dice, deviene la síntesis de la alienación, que es la alienación del hombre con el hombre. Dice, el obrero ya no ve al otro, cuando veo al otro siempre está mediado esa visión que tengo por el lugar que ocupo en las relaciones sociales de producción. O veo a un patrón o veo a otro obrero que probablemente sea competidor mío, ¿verdad? Antes que un compañero solidario. O puede ser un compañero solidario también, pero siempre lo veo desde la posición que ocupa en la sociedad a partir de los medios de producción. Ahora sí vamos a la próxima. Entonces, lo que ocurre con la alienación es decir, porque vendí, enajené el trabajo mío, se lo di a un otro, se lo vendí. ¿En qué consiste entonces en la alienación del trabajo? Y Marx va a decir en que el trabajo, que sería la expresión de humanidad de cada uno de ellos, aparece como exterior. Es decir, y hasta que no pertenece a su ser, que es algo que le viene de afuera. ¿Por qué le viene de afuera? Porque se lo vendió a otro que es el dueño de su trabajo. Por lo tanto, no se afirma en lo que él es en el trabajo, sino que se niega. No se siente cómodo, sino desventurado. Y no despliega una actividad física libre e intelectual, sino que la actividad, generalmente, y más en la época que estaba produciendo Marx, ¿verdad? Sino que a través de su actividad martiriza su cuerpo y arruina su espíritu. En consecuencia, dice, el obrero solo tiene la sensación de estar consigo mismo cuando está fuera de su trabajo. Y cuando está dentro del trabajo se siente fuera de sí. Él piensa que ahí, muchas veces nos pasa, o nos ha pasado, estamos trabajando y parece que allí hubiera un muñequito que está haciendo un gesto y nosotros estamos muy lejos de ese muñeco, sobre todo en donde hay, ¿verdad?, producción tipo fordista o taylorista, está muy lejos el trabajador, a lo mejor con su mente, de allí. Vamos a la otra. Cerrando todo esto, a partir de todo esto, esto que dice ahí,
el trabajo deja de ser voluntario, sino que es algo impuesto. Es trabajo forzado o trabajo forzoso. Y esto no es, y eso es lo que les venía diciendo, no es la satisfacción de una necesidad, sino solo un medio de satisfacer algunas necesidades que van a estar al margen del trabajo. Por eso, el carácter extraño o devuelto extraño del carácter, dice Marx, apenas deja de haber obligación física o de otro tipo, el trabajo es rehuido como si fuera una peste. Todos estamos conformes con lo que hacemos, pero brincamos de alegría cuando aparece un feriado, diría yo. Entonces, esa idea de trabajo forzoso va a redundar en una paradoja. Marx dice, fíjense, esto de que el trabajo exterior, es decir, que es algo que está fuera de mí, que tengo que, y lo decimos, tengo que conseguir trabajo, decimos. No tengo trabajo, tengo mucho trabajo. Es decir, como si fuera algo que está fuera de nosotros. Entonces, es un sacrificio, dice Marx, de mortificación, y da lugar a una paradoja que no está puesta ahí, pero que yo se las voy a contar, que es la siguiente. El hombre, dice Marx, dentro del trabajo, se siente una bestia de carga, cuando en realidad está realizando aquello que lo identifica como humano. Dentro del trabajo se siente una bestia de carga, y cuando sale del trabajo, cuando come, cuando bebe, cuando duerme, cuando procrea, es decir, cuando realiza todas las que son sus funciones animales, es decir, lo que tenemos de común con los animales, pero lo que no nos diferencia, allí se siente hombre nuevamente. Esa es la paradoja que Marx está abarcando. ¿Por qué les quería dar yo esto de la alienación? Porque cuando trabajemos trabajo y subjetividad, esta idea de alienación está siempre dando vueltas. Estamos dando vuelta de qué es lo que nos produce el trabajo y cómo nuestra conciencia es manipulada por el trabajo, no solo por el trabajo, está manipulada para que vayamos al trabajo y para que naturalicemos este trabajo como si fuera lo que es natural, lo que se debe hacer, lo que no se debe preguntar, ni cuestionar, ni analizar. Ahora, Luciana, vamos al taller y el cronómetro. Bueno, dale, un minuto, minimizo esto y lo subo. Muy bien. Ahora vamos a ver los tres grandes sistemas, hay muchos más y sobre esto hay muchas variantes, de organización del trabajo. Es decir, vamos a ver los tres grandes sistemas que serían Taylorismo, de acuerdo al nombre de sus creadores, ¿no? Taylorismo, Fordismo y Toyotismo u Oonoísmo. En realidad, el creador del sistema es el ingeniero industrial de la Toyota, que se llamó Oono. Creo que ya falleció, me parece. Entonces, hay una... Ya lo ven completo, ¿no? Sí, sí. Perfecto. ¿Cómo fue que aparece esto que se conoce como Organización Científica del Trabajo y aparece en Estados Unidos en un momento de la historia americana cuando Estados Unidos ha terminado, ha superado, ya está finalizada la guerra de secesión entre norte y sur, ha triunfado el norte industrialista, el noreste, ¿verdad? Porque es la costa este,
el norte industrialista, todo Estados Unidos puede decir, en la ley, no en la práctica, que todos son libres, hombres libres e iguales, pero justo en ese momento, después, Estados Unidos también está recibiendo grandes olas inmigratorias, pero lo que pasa tiene un problema, está desarrollando su industria con mucho ímpetu, pero de pronto se va a encontrar con un límite, un obstáculo al desarrollo de esa industria. Vamos a la próxima. Ahí los tenemos. El primero, el señor es Taylor, el señor que está sonriente ahí es Ford, y más abajo, más sonriente todavía, Ono. La próxima. La otra. Bien. ¿Qué sería la organización científica del trabajo? Es decir, el trabajo organizado, pretendidamente en términos científicos. Pásame la que sigue, porque debería venir al revés. Esta es la número 5. Esa. ¿Qué está pasando en Estados Unidos en ese momento? En la industria. Fines del siglo XIX, ¿qué les pasa a los empresarios yanquis que no pueden, que encuentran un límite, tienen capital, no tienen problema, pero no pueden seguir ampliando su producción? Necesitan obreros de oficio. No tienen obreros conocedores, con saber hacer suficiente para dominar la fabricación. Justamente esa falta de obreros de oficio, va a decir Benjamín Corian, es la piedra angular. Por un lado, es lo que le pone límites a la posibilidad de ampliar la producción fabril en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, y justamente por eso, es la piedra angular, es decir, es la fortaleza de la organización obrera de los trabajadores de oficio que sí están allí. Es decir, tienen mucha fuerza, mucha capacidad de resistencia. Los sindicatos van a ser sindicatos de oficio, es decir, solamente afilian a aquellos que pueden dar cuenta de que son obreros calificados en una actividad determinada. Tienen esa idea de una aristocracia obrera que saben. Pero la falta de obreros de oficio le da tanta fortaleza a estos sindicatos, en la American Federation of Labor, ¿verdad?, que puede instaurar el close shop. ¿Qué es el close shop? No se pueden contratar obreros si no se va a pedirlos al sindicato. Sindicato aparece mediando en la contratación. Y es el sindicato el que establece la tarifa que van a cobrar sus trabajadores, pero también establece los tiempos en los cuales van a producir. Y el close shop es muy fuerte, no hay forma de conseguir obreros de oficio sin la intervención del sindicato. Todos los que son unskilled, que no tienen oficio, están excluidos de la asociación. Pero no les sirven a la industria hasta ese momento, necesitan obreros de oficio. Entonces, el próximo. Esto que les decían, fíjese. La próxima, Luciana. Sí, aprieto, pero a veces no pasa. Por eso. Ahí estamos. Ahí está. Fíjense. Lo de arriba ya se los conté. Donde dice close shop. La American Federation of Labor, que es la AFL, opera como un verdadero subcontratista. Le garantiza a cada industria el aprovisionamiento de trabajadores, pero le establece una tarifa sindical que incluye la tasa salarial, el tiempo requerido por cada tipo de pieza y la especificación de la norma de calidad. Los empresarios estadounidenses tratan de resolver esto promoviendo la inmigración de obreros de oficio, pero en Europa
sobre todo en Inglaterra, conocedoras de esta situación, prohíben emigrar a los obreros de oficio. Eso se da en Lancashire, porque se considera que los oficios en Europa tienen una fuerte conciencia del empresariado de que los conocedores, el conocimiento que tiene el obrero de oficio es un patrimonio familiar. Porque un obrero de oficio es hijo de otro obrero de oficio y nieto de obrero del mismo oficio, que le han ido pasando sus saberes, sus conocimientos, los secretos de ese oficio. Es decir, esto que llamamos secretos de oficio son prácticas que no están en ningún manual, no están en ningún libro, es una endotecnia, es decir, una técnica subyacente, pero que les da mucho poder porque los hace muy eficientes. Justamente teniendo en cuenta eso, en Europa no van a permitir la emigración de sus trabajadores. Seguimos entonces. En ese contexto de penuria para la burguesía estadounidense, va a aparecer el ingeniero, nunca se supo si era ingeniero o no. No, para atrás, una para atrás, me parece. Acá debería venir la 1, pero no importa, yo después acomodo bien. Va a aparecer el método que elabora Taylor. Taylor construye un método al que va a denominar organización científica del capital. Su propósito, el propósito de Taylor es terminar con esta situación, acabar con el control obrero de los tiempos de producción, dice él. Vamos a acabar con el control obrero, porque si ellos pueden controlar, es porque su oficio, y el sindicato y la fuerza que tenían, les permiten resistir a la intensificación del trabajo, a que trabajen más rápido. Entonces, ¿cómo va a proceder Taylor? Va a realizar una observación de cómo trabajan los obreros, va a realizar un estudio de tiempos y movimientos, MTM. Observa movimiento por movimiento de los trabajadores, los toma en cuenta, hace una especie de registro, y luego él piensa otra forma, con otros movimientos, con otra secuencia de operaciones y con otros tiempos. La prueba, cuentan siempre que la hizo con un cavador de zanjas. Le dijo que cavara, le tomó el tiempo con el cronómetro, de ahí la importancia, de ahí el nombre de la obra, que da el taller y el cronómetro, y luego le digo, ahora usted haga como yo le digo. Le propuso otra forma de trabajar, y los tiempos, obviamente los tiempos del cavador de zanja bajaron bastante y trabajó mucho más rápido. Y luego él le impuso esos mismos tiempos a todo el resto de las cuadrillas. Debían trabajar de esa forma y cumplir con esos tiempos. Cuenta la leyenda que lo que no dijo Taylor fue que la observación la hizo sobre el trabajador más veloz, ¿verdad? Y luego le impuso los tiempos al resto. Entonces, ¿qué es lo que piensa Taylor? Taylor tiene claro, lo dice en su obra sobre la organización científica del trabajo. Dice, quien domina y dicta los modos operatorios se hace también dueño de los modos de producción. Por eso mi tarea, como ingeniero, dice, es liberar el proceso de trabajo del poder del obrero para instalar en su lugar la ley y la norma patronal. Lo que va a hacer Taylor entonces, con sus observaciones y luego su reelaboración de los modos operatorios para que los obreros trabajen así, le impone el modo operatorio, es decir, los gestos de producción y los tiempos en los cuales los deben realizar. Entonces, lo primero que hace Taylor es separar la concepción, la ideación, la proyección, cómo elaboro yo en mi mente el trabajo que voy a realizar,
hasta ese momento lo hacían los obreros, la concepción del proceso de trabajo la saca, no se la saca a los trabajadores y les deja solo la ejecución. La ejecución porque va a sustituir de esa forma el control obrero de los modos de producción. ¿Por qué los va a digamos, reemplazar? Por el conjunto de los modos operatorios que él les va a dictar, el conjunto de gestos de producción que están concebidos y preparados por la dirección de la empresa y cuyo respeto es vigilada por ellos. Es decir, a partir de Taylor aparecen las tablas de tiempos y movimientos. ¿Por qué tiempos y movimientos? Movimiento porque son los modos operatorios, los gestos de producción que ahora los dicta la empresa. Y los tiempos porque no solo dicta cómo va a ser el modo, el gesto operatorio, sino que además les dice en qué tiempo hay que realizarlo. Y no solo les dice en qué tiempo hay que realizarlo, sino que va a tener, ¿verdad? Va a estar vigilado que se cumplan esos tiempos con los cronometristas y los tiempistas que aparecen, que son personajes que van a aparecer en la fábrica a partir de la organización científica del trabajo. A partir de la organización científica del trabajo, entonces aparecen nuevos personajes, como son ya los cronometristas. También él propone que haya asesores para que le expliquen bien a los obreros cómo tienen que ser los nuevos modos operatorios, pero además de eso, ¿verdad?, le dan una función de vigilancia mucho más fuerte a otro personaje que ya estaba, pero que le van a poner más poder, digamos, que es el capataz o supervisor en la fábrica. ¿Estamos? Y lo que va a agregar Taylor es que esto que él propone es the one best way, es decir, es la mejor forma. De todas las formas que se puede realizar, esta es la mejor. Entonces, vamos a la próxima. La Organización Científica del Trabajo va a integrar, permite de esta forma, al descomponer todo lo que hacían los obreros de oficio en modos operatorios, en parcelas, en modos operatorios más reducidos, va a permitir, mediante la especialización, es decir, le da una tarea que va a repetir todo el día, porque Taylor dice que la especialización también en pocos modos operatorios hace que se produzca mucho más rápido. Entonces, esto le va a permitir que toda esa masa de trabajadores que no estaban afiliados al sindicato, y no estaban afiliados porque no eran trabajadores de oficio, no tenían un oficio, los puede integrar. Puede tomar, y la American Federation of Labor, el sindicato no puede hacer nada porque ella no los cubre, no los cubría. Esos trabajadores no estaban sindicalizados y pueden ingresar como trabajadores a la fábrica porque lo que en realidad le van a enseñar no es todo el oficio, sino una cantidad limitada de operaciones que va a tener que repetir todo el día. A partir de eso, el closed shop, la negociación cerrada, se transforma en negociación abierta, el open shop. Y la aplicación de los modos operatorios del método de Taylor va a significar un formidable aumento de la intensidad y la productividad de trabajo. ¿Por qué? Porque en sus modos operatorios, Taylor elimina aquellas pausas que tenían los trabajadores de oficio anteriormente, ¿verdad? Y que para él eran tiempos muertos. Él dice, yo vengo a luchar contra la holganza, la vacancia obrera. En realidad, esto que él llamaba tiempos muertos, que son los japoneses, hicieron mucha literatura años después, muchos años después, allá por los 70, 80, cuando decían interrumpían, digamos, en las fábricas japonesas se interrumpía la jornada de trabajo y se hacía salir a todo el mundo a hacer un poco de gimnasia. Quien más, quien menos ha visto eso. ¿Por qué? Porque ellos se habían dado cuenta de que cuando se comienza la curva de producción, comienza a trabajar el obrero, sube la curva de producción, pero llega un momento en que empieza a bajar por cansancio. Si se interrumpe ahí, cuando comienza a declinar, y se les hace hacer otra actividad, que se relajen, que hagan un poco de gimnasia, y vuelven, no van a llegar a tan alto como antes, pero la curva sigue subiendo
y evitan el deterioro, digamos, por el cansancio. Entonces, Taylor eso no lo vio. Él llamaba tiempos muertos a los tiempos en que en realidad la fuerza de trabajo del obrero se recomponía. Es decir, había un ritmo de trabajo en que en algún momento paraba, pero paraba para recomponerse en términos físicos. Ahora bien, la aplicación del método de Taylor significó el alargamiento de la jornada de trabajo. ¿Qué quiere decir el alargamiento? Trabajaban 12 horas, pero era como si, con el ritmo de trabajo mucho más fuerte, mucho más veloz, era como si trabajaran 16. Entonces, Taylor, que no comía vidrios, sabía que ningún trabajador le agradaba su método. Entonces propone un salario a destajo, como incentivo al trabajo. ¿Qué es un salario a destajo? Salario a destajo es, te pago por pieza. Tantas piezas, tengo un salario base, por tantas piezas que tenés que producir o producir. Pero si en vez de producir esas 100 piezas, vos producís 150, tu salario va a subir X pesos. Y si producís 200, sube más. Entonces, Taylor debe instalar, el salario aparece como, el salario de destajo aparece como incentivo. Pago según el número de piezas producidas por cada trabajador. ¿Qué? La segunda chica pasó el comprobante. ¿Sí? No escucho nada. Es un micrófono, doctora, abierto. Aprovecho la pausa para, había puesto una preguntita en el chat. Yo soy Tamara. Ah, yo no lo estoy mirando al chat. Perdón. Ah, no importa, se la digo personalmente. Dale. El carácter del científico está en la variable de la observación, porque No, yo el lo que carácter busco- científico está en la observación y la racionalización que hace cuando elabora la tabla. En realidad es pseudocientífico. Hay claro, poco. porque ahí está como, por lo que usted Él se está describiendo, autodenomina científico. ¿cómo? Él se llama a sí mismo científico. Ah, por eso. Yo lo que veo, Pero la variable científica ahí única es la observación que yo veo, la ¿puede ser? observación y la elaboración de nuevos modos operatorios. Pero direccionados claro, para esto, para la optimización de la producción. claro, pero en realidad es un proceso de racionalización, pero el carácter científico, él le llama científico. Ah, ok. Observación Sí. y la elaboración, buscar otra forma de trabajar, pero que sea más rápida, y después la parcelización. El proceso de trabajo, a lo mejor en el proceso de trabajo, antes un trabajador preparaba su máquina, hacía 4, 5 o 6 operaciones sobre su pieza, etcétera, medía la calidad de la pieza, con el calibre, etcétera. A partir de Taylor, ¿verdad? No va a ser todas esas. Habrá alguien que le prepara la máquina, él va a hacer solamente 2 o 3 piezas y luego se la pasa a otro que sigue produciendo así. ¿Estamos? No es, no, le reduce la jornada para especializarlo en pocas operaciones para que las haga más rápido. ¿Verdad? Pero eso parece mucho más en realidad más que científico, de sentido común, ¿verdad? Pero lo que él hace, él mismo llama a su organización, a lo que él propone, Organización Científica del Trabajo. ¿Estamos? Sí. Él va... Buenas, una pregunta. Sí. Gonzalo, mi nombre. En ese tiempo lo que se llamaba tiempo muerto, ¿puede ser que hoy en día se llame pausa activa? ¿O cada lugar de trabajo tiene su nombre? No, él le llama tiempos muertos, en realidad. Pero vamos a ver que la idea de tiempos muertos, aunque cambie el nombre, sigue estando, y en realidad cuando se hacen las pausas activas es la empresa la que lo dispone. No está según lo que siente el trabajador físicamente, ni física ni psicológicamente, sino que es la empresa la que dispone. Es un poco, es decir, se soslaya lo que quiere el trabajador, no se toma en cuenta.
Claro. De todas formas, a partir de esto que yo contaba de los japoneses, sí se toma en cuenta que la fuerza de trabajo necesita recomponerse en algún momento. Que viene bien, pero porque los japoneses lo prueban con la curva de rendimiento. Cómo rinde el trabajo, cuando vos entras, empieza a subir la curva y luego empieza a disminuir. Si cortás ahí, y haces algo, salís o haces algo y volvés a empezar, ponele a los 15 minutos, la curva empieza a subir de nuevo. Después va a bajar, no va a subir tanto como cuando recién llegaste a trabajar, pero igual vos redujiste lo que podía deteriorarse o bajar la producción, digamos, por cansancio. ¿Estamos? Y además que ahora hay muchas cosas como la calidad total, en la seguridad, etcétera, hay muchas cosas que toman en cuenta esto. La necesidad de recomposición de la fuerza de trabajo. No, lo que les quería decir es que en 1911 está publicando Tamara el libro que se llama Principios de el Management, le llama él, que sería el principio de la organización o gestión científica. Él le pone el nombre. ¿Vamos? Más allá de que fuera científica o no. Él le puso el nombre. ¿Estamos? ¿Algo más? Una pregunta, doctora. Sí. Pablo. Sí, mi nombre es Pablo. Diríamos, con la creación del método Taylorismo, o sea, por lo que yo entendí, desaparecería el sindicato de oficio, ¿no? Sí, sí, sí. Quedó muy reducido. Perdió fuerza. Perdió mucha fuerza. Es decir, lo que le daba fuerza fue lo mismo que lo tumbó, digamos. Pero no es que desapareció. Pero, digamos, tuvo que cambiar, que ya no pudo sostener el close shop. Bien. Vamos. Sigue estando. Vamos a Ford. La próxima, Luciana. Don Henry. Ahí lo tenemos a Henry al lado del Forte. Debe ser uno de los últimos Forte. La otra foto, y como me gustaría que si ustedes la pueden ver, mírenla, está en YouTube. Que es la película de Chaplin, porque justamente la película de Chaplin, Tiempos Modernos, es una sátira al fordismo. Es una sátira, no solo al fordismo como sostenedor del American Way of Life, es decir, el modo americano de vida. Pero las primeras imágenes, que son las primeras de la fábrica, digamos, realmente ahí está hecha la sátira, llevada a un extremo, obviamente, como toda sátira, de lo que va a ser el fordismo. Vamos a la próxima. La Ford Motor Company. O sea, hablamos de Ford, vamos a la empresa. Fíjense, la funda Ford, después que rompe antes había trabajado en una empresa que era socio, creo, con otro genio de... no me sale ahora. Bueno, no importa. Tenía otra empresa, pero él, más que fabricar autos, se dedicaba a probarlos y a tratar de que fueran más veloces, y entonces se rompe la sociedad, y él funda su propia empresa en Detroit en 1903. Hacia 1908, Henry Ford, quiere, ¿verdad?, inventa el Forte, va a ser su auto. Y en 1908 él va a hacer una modificación muy fuerte, fíjense ustedes, que es, porque los autos ingleses tienen el volante a la derecha. Sin embargo, él va a poner el volante a la izquierda, como lo usamos en estas pampas, digamos. Pero, ¿cuál fue la idea de Ford con el Forte? La idea de Ford es fabricar el Forte en serie. Hasta ese momento no se conocía la serie, es decir, fabricar 100 coches juntos, no estaba esa idea. Y va a realizar una serie de modificaciones en su empresa de forma de poder fabricar cada vez más autos, y que esos autos, ya que los fabricaba en serie y podía de alguna forma con su método, con las innovaciones que él va a hacer en la fábrica, irle bajando el costo unitario. Fíjense que en 1908 el Forte costaba $825 de ese momento.
En 1913 va a introducir la cinta de montaje, pero no es solo la cinta de montaje, introduce la cinta de montaje, la estandarización de los componentes, etc. Y para 1914 ya lleva 250.000 Forte vendidos. Para lo que era la época, era una barbaridad. En 1916 el precio bajó, en 8 años, bajó el precio unitario a 360 dólares, perdón. Y fíjense que casi duplica en 2 años la cantidad de autos vendidos. Y en 1918, fin de la Primera Guerra Mundial, obviamente Ford en el 14 debe haber recibido un fuerte impulso del Estado estadounidense por la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Pero en 1918 ya en Europa la Renault va a adoptar algunas de las modificaciones que impulsó Ford. Esto que yo le decía, 1914, 1918 y 19, la Primera Guerra Mundial baja las resistencias obreras, de modo que él puede de alguna forma, ¿verdad?, imponer todas sus innovaciones sin encontrar gran resistencia de parte de los sindicatos. ¿Qué es lo que va a hacer Ford? Vamos a la próxima. Ford va a trabajar, ¿verdad?, va a imponer la cadena de montaje. ¿Cómo? No, una atrás me parece que tenía que hacer. Luciano, ahí está. Lo que impone Ford es la cadena, y el autor que nosotros tomamos dice violencia calculada sistemáticamente, que es la producción de flujo continuo. ¿Por qué violencia? ¿De dónde le viene a este autor, que es Benjamín Coria, esta idea de violencia? Porque ya no es el cronómetro, si bien Ford va a poner el cronómetro, obviamente, calculando cuánto dura cada operación, cada modo operatorio. Violencia porque la velocidad del trabajo la pone la velocidad de la cadena. Por eso resulta muy útil si ven tiempos modernos. Es decir, es la patronal, con su staff de ingenieros, etcétera, el que dice cómo se va a trabajar, a qué velocidad va a ir la cadena, con lo cual es la velocidad que van a tener que trabajar los trabajadores que están sobre la cadena de montaje. Entonces, ¿cuáles son las innovaciones que impone Ford? Pone transportadores en cadena, para transportar las distintas piezas de los automóviles, transportadores de cinta, que es la cinta y la línea de montaje. Es decir, la cadencia de trabajo, insisto, está regulada exteriormente al obrero, depende de la velocidad que tenga la cinta de montaje, el transporte por cadena, etc. Va a proceder también a estandarización y normalización de de las piezas, y aún de las piezas más chicas, es decir, por ejemplo, Ford decía, bueno, ¿cuántos tipos de tornillos, cuántos tamaños de tornillos se está usando? Póngale que digan, en un auto. Y 25, no, tienen que ser 10. Con 10 para todo. De forma de aprovechar. Y además, Ford, la fábrica que tiene en mente y la fábrica que construye es una fábrica absolutamente integrada. Es decir, como dice también este autor, Ford no confiaba en el mercado. Es decir, Ford produce desde los neumáticos hasta la fundición de las distintas piezas que tiene que usar. Es decir, no inclusive compró territorio en Brasil para hacer los neumáticos para los árboles de caucho. Entonces, después lo dejó, pero digamos, él piensa en todo lo que pueda fabricar la empresa Ford, lo va a fabricar, ¿verdad?, con los métodos de Ford. Y lo otro que dice, cuando está la cadena de montaje, con lo cual elimina a una serie de trabajadores que eran los peones de almacenamiento, es decir, los peones que llevaban las piezas que mecanizaba, por ejemplo, que habían sido mecanizadas por el torno y tenían que ir a ser mecanizadas por una fresadora, esa persona desaparece porque pone una cadena, un transportador de cadena y lo hace mecánicamente. Entonces elimina
a los peones de transporte, por ejemplo, de almacenamiento. Y agrega algo más con respecto a la cadena. Pásame la próxima, que ahí está. ¿Qué agrega? Esta frase que está al final. No veo que caminar agregue valor al producto. Es decir, para él, después le van a contestar, no, y va a ver que caminar agrega valor al producto, va a ver que caminar correr. Pero para Ford, digamos, no le agregaba valor al producto que caminara el trabajador tenía que estar fijo en su puesto, realizando, porque esto es lo que va a ser la super especialización, realizando pocas operaciones, siempre las mismas, repite 2 o 3 operaciones, o una, en el caso de tiempos modernos, si lo ven, tiene que ajustar 2 bulones, me parece que es, pero las repite todo el día. Entonces, acá tenemos las nuevas normas, con lo cual la productividad sube muchísima. ¿Cuáles son las técnicas de productividad? Es decir, volviendo a lo que vimos de Marx, las técnicas de extracción de plus trabajo. Primero, el transportador, esto que yo les decía, disminuye los peones de suministro. Entonces, el taller se pasa de tiempo muerto, que serían los peones de suministro, no porque no trabajaban, sino porque no agregaban con su trabajo valor al producto, a tiempos productivos a partir de la cadena. Y la cadena implica la parcelización, es decir, parcelitas chiquitas, 2 o 3 operaciones para cada puesto de trabajo. ¿Para qué? Para la disminución de los tiempos de formación de la fuerza de trabajo. Ford, cuenta este autor, dice que se vanagloriaba de decir que había formado un trabajador en 6 horas. Había tomado a alguien, lo había llevado a la máquina y en 6 horas ya estaba trabajando bien. Eso le permite, mucho más que a Taylor todavía, la incorporación de trabajadores sin oficio. Porque lo ponen a repetir, a ajustar un tornillo todo el día, entonces no necesitan, digamos, tanta formación. Hay trabajos posteriores criticando esto. Hay una obra de un francés que se llama El establecimiento, de Robert Linard, donde demuestra que si vos no tenés algunos conocimientos, tampoco podés estar muy bien en la cadena de montaje. Ahora bien, la fábrica de Ford es la típica fábrica que vamos a conocer hasta el día de hoy, es decir, esta idea de líneas de máquinas, todas las máquinas iguales en una misma línea, y un semipiso donde está, ¿verdad? Donde están los supervisores, los ingenieros, etcétera, que de una rápida mirada puede ver si alguien está o no está en su puesto de trabajo y puede ver todo lo que pasa. Esta idea de una fábrica como un panóptico, es decir, desde el entrepiso miro todo lo que pasa abajo a nivel piso con las máquinas y los trabajadores. Y esto otro que yo les contaba cuando les decía de la burguesía y de las tendencias que había identificado Marx, Ford la cumple, es decir, siempre hace un recurso sistemático al maquinismo, esto que habíamos visto, siempre que se puede suplantar trabajo humano por una máquina, se realiza. Pero la estrategia de Ford hacia adentro de la fábrica no termina ahí. Vamos a la próxima. Fíjense que Ford va a pensar un salario diferente, una política salarial muy diferente a la de Taylor. Por eso este capítulo de Coria se llama Un nuevo uso capitalista del salario, la norma, el salario, el welfare, que sería el bienestar. Es decir, Ford sostiene la estrategia del open shop, nada que ver con el sindicato, porque puedo tomar los trabajadores que no tienen oficio. Por eso hay un deslizamiento, es decir, o hay un cambio, desde el salario de Taylor, que era destajo, al que va a aplicar Ford. Para Taylor, el destajo era un estímulo, se va a ir del estímulo del destajo a lo que ofrece Ford, que tiene que ver con la reproducción y el control del trabajador. Es decir, Ford va a ofrecer un buen salario, una jornada de trabajo de duración razonable, no necesita 12 horas ahora, controla los tiempos de trabajo a partir de la velocidad que le da la cinta de montaje, entre otras cosas,
una garantía contra el paro, contra los atentados a la salud y contra las prácticas discriminatorias e injustas. Esto va a ser lo que surja del salario que comienza, que es el primero que lo va a proponer es Ford, luego se va a extender, ¿verdad? ¿Qué es lo que ofrece Ford? Vamos a la próxima. Esto que se conoce como el Acuerdo General sobre Salarios de la Ford o el $5 Day. ¿Por qué $5 Day? Porque en un momento en que se pagaba alrededor de $2 por día, él ofrece 5. ¿Por qué ofrece 5? Fíjense el contexto. Hay una gran politización entre los trabajadores que tiene que ver con que se está tratando de formar las internacionales de los movimientos obreros en el mundo. Hacia 1900 había fuertes olas de inmigración europea que traían todas estas ideologías en Estados Unidos. En 1914 se desata la Primera Guerra Mundial y eso repercute sobre las fábricas con que va a haber un gran turnover. Ahí más que turnover debería decir rotación. Es decir, muchos trabajadores que abandonan su puesto. ¿Por qué lo abandonan? Porque hay exceso de demanda de trabajo en automotrices. Como necesitan trabajadores, viven ofreciéndole viven sacándose los trabajadores de una fábrica a la otra. ¿Qué hace Ford en ese contexto? Va a duplicar los salarios. La Ford ofrece el doble de salario. ¿Para qué duplica los salarios? Para asegurarse el aprovisionamiento de mano de obra. ¿Quién no va a querer trabajar en la Ford si te va a pagar el doble? Y va a instaurar, porque va a controlar cómo los trabajadores gastan ese mayor salario, una influencia sobre las condiciones de existencia de la población obrera. Ford quería decir, los $5 no lo van a cobrar todos, lo van a cobrar los que dentro y fuera de la fábrica Ford se porten, tengan una existencia, una vida como a Ford le parecía que debía ser para conservar la salud de sus trabajadores. Vamos a la próxima. Entonces, ¿cómo va a trabajar con estos $5 por día? Los $5 van, pero antes va una selección de personal con un control estricto que le va a permitir racionalizar, es decir, organizar de nuevo los talleres, profundizar esto de la parcelización, de la especialización, de hacer pocas operaciones diferentes o repetir la misma operación todo el día y bajar notoriamente el ausentismo. Va a instaurar, entonces, también cambia con respecto a Taylor de que ya no va el salario a destajo por pieza, sino salario a jornal. En tanto, insisto, el ritmo y la velocidad de trabajo lo impone la cadena de montaje. Pero además, esto de control, estas nuevas normas de consumo obrero en el salario, es un impulso a su propia demanda. Ahora explico esto. Es decir, en el momento en que Ford ofrece el Acuerdo General del Salario y duplica salarios, ¿verdad? Los $5 por día, el resto de las automotrices, la General Motors, por ejemplo, un poco se ríen de él. Y le dicen, parece que Ford quiere que sus propios trabajadores le compren sus autos. Respuesta de Ford, todavía no. No es que nos quiera que su propio trabajador, todavía no. Pero duplicar el salario a sus trabajadores hace que sus trabajadores dupliquen sus gastos. Es decir, gasten el doble. ¿A quién le van a gastar el doble? Al carnicero, al tendero, al panadero. Esos van a ser los que compren el auto. Y efectivamente eso funciona así. Es decir, es como que Ford impulsa o construye su propia demanda a la otra. Es decir, va a dar un impulso fuerte de la propia demanda, y después de la Segunda Guerra Mundial, esta idea de Ford de pagar altos salarios para que los trabajadores gasten más y aquellos que reciban ese gasto superior de los trabajadores sean los que compren los autos. Es decir, lo que hace Ford es un impulso, digamos, al consumo. Está haciendo. Eso va a ser adoptado después de la Segunda Guerra Mundial, no solo en Estados Unidos,
sino en Europa, ¿verdad? Es lo que se conoce como el capitalismo o el estado de bienestar, el welfare, y que consiste en esto que yo les leía antes, una metodología del control mucho más elaboradas que las técnicas taylorianas de estimulación monetaria. Que esto se va a extender a toda la producción, a toda la fábrica, digamos, toda la industria y al comercio también, es decir, ofrecer al trabajador un buen salario, una jornada de trabajo de duración razonable, una garantía contra el paro. Fíjense que después de la Segunda Guerra Mundial, estos métodos, Plan Marshall mediante, se van a establecer en la reconstrucción de Europa. Y esta idea, una garantía contra el paro, es porque aparecen los seguros de desempleo o directamente en algunos países europeos la prohibición de despedir, salvo que sea con autorización del Estado, ¿verdad? Una garantía contra el paro, por eso. El paro como la desocupación. Y contra los atentados a la salud va a aparecer todo el sistema, ¿verdad?, de seguro de salud. Y contra las prácticas también discriminatorias e injustas. Es decir, es lo que conocemos, creo que lo puse, relación salarial fordista. Ahora la vamos a ver cómo esto da lugar a un tipo de relación salarial que va desde el cual en Estados Unidos, antes, digamos, del 33, 34, hasta el 75. En Europa, del 45 al 75, al punto tal, se da esta forma de económica, de economía, con impulso al consumo a través del salario, que se conoce como los 30 gloriosos, es decir, 30 años donde no solo disminuyen los conflictos entre capital y trabajo, sino que los productos brutos de los países europeos, al menos los occidentales, crecen ininterrumpidamente. ¿Estamos? Ahora después les voy a decir cómo era la relación salarial fordista. Vamos a terminar con Ford y paso a la relación salarial fordista, la que sigue. Entonces, hacia los años 60, este mundo idílico que parecía que había conseguido Ford, comienza a presentar mucho conflicto, mucho malestar, sobre todo en Europa. Comienza a haber protestas obreras y un malestar que se detecta en los puestos de trabajo más descalificados, aquellos donde eran más súper especializados de apretar un tornillito todo el día. Esos son los puestos de trabajo donde va a haber mucha rotación. Es decir, los trabajadores en determinado momento como que le agarran la locura, dejan la herramienta, se van, no cobran ni siquiera el día, y queda ese puesto en la cadena de montaje o en la cinta de producción, queda absolutamente sin nadie. Ahí se va el motor o lo que produzcan con un tornillo menos. Por eso dice la diapositiva, aumento de la rotación de la mano de obra y ausentismo. Es como que le agarra, se realizan entonces, ¿qué van a hacer las empresas? Frente a esta realidad, porque no es uno solo el que lo hace, se repite estos casos en que se van y dejan el puesto en la línea de montaje sin nadie, hace que las empresas tengan que recurrir a tener listos equipos de reemplazo, para si se va alguno, enseguida poner otro allí, y por el lado de las protestas de parte de los clientes sobre la calidad de los productos. Porque el motor que salió sin un tornillo, cuando llega al final de la línea se van a dar cuenta. Esto provoca que haya grandes congresos y reuniones entre empresarios y las universidades, etc. Y es un empresario el que le va a poner el nombre a este fenómeno. Lo llama crisis de aversión al trabajo. Esta crisis de aversión al trabajo, de asco al trabajo, no aversión como asco, como alergia. Esta crisis de aversión al trabajo tiene que ver,
dicen, bueno, también con la alienación que le produce a los trabajadores estar todo el día, toda la jornada de trabajo, ajustando o realizando una misma operación. En función de este pensamiento, van a buscar nuevas formas, que van a llamar nuevas formas de enriquecimiento del trabajo. Que hagan otras tareas, que no solo estén poniendo un tornillo todo el día, que preparen la máquina, que midan la calidad primera de lo que hacen, así 2 o 3 operaciones más los que hacen. Es entonces cuando va a aparecer acá lo que dice una gran economista inglesa, Joan Woodward, que está estudiando la industria, está trabajando con la Volvo, que es sueca, y Joan Woodward lo que le dice que el problema es, en ese momento, en los años 60, que ha habido fuertes cambios en la composición técnica de la fuerza de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo cambios muy fuertes en la composición técnica del trabajo. Woodward le dice, en el 45 y después de la guerra, en los años posteriores, teníamos una afluencia masiva de peones del campo hacia la industria, gente sin educación, pero después todos los países europeos crearon escuelas técnicas, procuraron darle una buena educación a las poblaciones, y entonces eso hace que la fuerza de trabajo esté mucho más calificada. Son jóvenes técnicos, son capaces de leer un plano, y ustedes lo tienen ajustando un tornillo todo el día. Es entonces cuando aparece esta idea de una cosa en enriquecimiento de tareas, pero en la Volvo, y después en la Régie Renault también, en la Renault, se va a hacer la prueba de formar los grupos autónomos de trabajo. ¿Qué son los grupos autónomos? Los grupos autónomos son, es decir, un conjunto de trabajadores a los que, por ejemplo, se los saca de la línea de montaje, se los lleva a otro recinto, a otro taller, y se les propone, por ejemplo, que sean ellos, ese grupo, el que arme el motor. Le dan el bloque del motor, todas las piezas, etc., y que ellos decidan quién los coordina, que elijan a alguien que los coordine, qué lugar, qué hace cada uno, etc. Bueno, la realidad es que los grupos autónomos le bajan los tiempos de producción de lo que sea que le dieran notablemente a lo que pasaba en la cinta de montaje. Entonces, es decir, hay una nueva realidad ahora. Es decir, esta idea esto rompe con la idea de Ford, y cuando se está haciendo todo esto, estas pruebas, el discurso empresarial y el discurso de los estudiosos del trabajo comienza a decir, bueno, ¿ven? Es que la línea de montaje y el Fordismo imponía puestos muy rígidos, trabajos muy rígidos. Es necesario flexibilizar esa forma de trabajo. Y de ahí el grupo autónomo o semiautónomo sería el máximo de flexibilización. Así que los sindicatos también están muy de acuerdo con este término nuevo, que es la flexibilización del trabajo. Pero en este primer momento, flexibilización del trabajo quiere decir flexibilizar la forma en que se trabaja. La organización del trabajo. ¿Qué ocurre? Coincide con el contexto histórico y social que se va a producir en los años 75, por allí. A partir del 73 se forma la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo, que van a ponerle al petróleo, van a levantar los precios del petróleo,
Y entonces, la industria y la economía en general entra en crisis porque hay un insumo básico, que es el combustible, cuyo precio se dispara. A partir de allí, se comienza a mirar cada empresa y en general se comienza a mirar la estructura de costos para ver cuál sería el costo posible de bajar de forma de compensar el aumento de los combustibles. Obviamente, el costo que había que bajar, si no se podía bajar los combustibles, era el costo del trabajo. Pero entonces aparece que durante todos estos años, estos 30 gloriosos, hay una estructura legal muy fuerte que protege los contratos de trabajo y protege a los trabajadores. Esa estructura legal que protege a los trabajadores, a los que buscan bajar el salario de alguna forma, se les antoja que es muy rígida también. Y así el término flexibilización, que había sido también acogido por trabajadores y sindicatos porque significaba flexibilizar la rigidez de los puestos de trabajo, se desliza semánticamente y sin que nadie se dé cuenta al principio, hacia la flexibilización de los contratos laborales. Se tardó unos cuantos años, y no todos lo hacen, en que en reemplazar el término flexibilización del trabajo por precarización del contrato de trabajo. Pero ya en los años 80 se hablaba de esto. ¿Qué era lo que se buscaba precarizar? Vamos a la próxima, Luciana. Ahí está. Se buscaba precarizar esta relación salarial que se conoce para la Escuela de la Regulación, que es una escuela francesa que analiza las distintas fases del capitalismo en función de las instituciones que se dan en cada momento, o que juegan en cada momento. Relación salarial fordista. Relación salarial es un concepto básico que sería, cuya definición sería: la relación salarial es la forma que asume el uso y la reproducción del trabajo en un momento determinado. El uso sería como para qué se contratan los trabajadores, y la reproducción, qué salario se les ofrece. Entonces, fíjense cuáles son los rasgos. Estos rasgos, insisto, de 45 a 75, y luego comenzó a aflojarse esto, pero todavía no del todo. Aquí en la Argentina tenemos algo similar, que primero con el golpe genocida de 1976, Martínez de Oz, las políticas de Martínez de Oz trataron de desarmar, y posteriormente, en los 90, con el gobierno de Menem y las distintas leyes de empleo que se fueron dictando, también se trató de desarmar, pero que posteriormente, a partir del 2013 en adelante, se fue recuperando de alguna forma. ¿Cuáles son los rasgos de esta relación salarial?
Lo primero, que el salario se va a determinar en base a negociaciones colectivas. Y esas negociaciones colectivas se realizan por ramas, por grandes ramas de asociaciones empresarias de una determinada industria, sindicatos y Estado. La negociación se hace entre las asociaciones entre las asociaciones empresarias y los sindicatos, y luego el Estado homologa esos convenios dándole fuerza de ley. El segundo rasgo es que aparece con fuerza a nivel de derecho laboral, en realidad aparece el derecho laboral, y ese derecho laboral sostiene, entre otras muchas cosas, pero la principal es la estabilidad en el empleo y en el puesto de trabajo. Es decir, los empleos se consideran a tiempo indeterminado, no un contrato a plazo fijo, sino a tiempo indeterminado. En realidad, por eso aparece, si hay despido, es decir, si la patronal rompe con el tiempo indeterminado, debe indemnizar. Y por eso el trabajador, si va a renunciar, debe preavisar su renuncia. La otra característica, que tiene que ver con las negociaciones colectivas, obviamente, es el salario directo, el salario que nos llevamos al bolsillo, que es mensual y que evoluciona generalmente acompañando la tasa de inflación. Y hay también un salario indirecto que preferentemente está basado en la cobertura de la salud, por ejemplo, a través de un sistema de obras sociales cofinanciados por el sector empresario, cofinanciado por trabajadores y empresas. También aparece la idea de salario diferido. ¿Cuál es el salario diferido? El aporte jubilatorio. Generalmente está gestionado y garantizado por el Estado a través de regímenes solidarios, ¿verdad? Los trabajadores actuales aportan y pagan las jubilaciones de los que están jubilados. Y el último rasgo es la responsabilidad empresaria por la condición y medio ambiente de trabajo validada por ley. Saben ustedes que eso en nuestro país también está. ¿Quieren hacer un break corto o termino? Me falta un tema nada más. ¿Les parece que terminemos y cuando terminamos, terminamos? Sí, termine nomás. Muy bien, vamos entonces. Vamos al toyotismo. Lu. Bien. Cuando la crisis del petróleo, allá por el 73, cuando se pensaba que, ¿verdad?, esto de la formación de la OPEP y la elevación de un insumo básico, del precio de un insumo básico con el petróleo, se pensaba que uno de las industrias, uno de los países que iba a estar en problemas bastante fuertes, iba a ser Japón, que importaba tenía que importar, que no disponía de petróleo, etc. Sin embargo, Japón sigue manteniendo, ¿verdad? Parece que no lo lastima, sigue manteniendo sus estándares y parece que la crisis no lo lastima como así lo lastimaba Europa y Estados Unidos. Los ojos del mundo se vuelven empresarial, se vuelven para mover cómo producen en Japón, que pueden absorber el impacto de la crisis sin tantos daños.
Y así comenzamos a hablar del modelo japonés, que en mi caso yo tomé solamente el toyotismo. Habría otras cosas que agregar, pero bueno, vamos, como lo principal es esto. Vamos a la próxima. ¿En qué consiste el modelo japonés? Vamos a hacer algunas consideraciones propias del contexto donde van a hacer este modelo, que van a ser en una empresa japonesa, la Toyota, que pertenece a la familia Toyoda, ¿verdad? Y que comienza la Toyota como empresa textil y que luego va a derivar o va a aparecer una empresa automotriz. Entonces, cuando se funda la automotriz, va al poco tiempo a haber fuertes conflictos sindicales que van a terminar con una derrota obrera hacia el año 1950. Es decir, la Toyota consigue superar el conflicto y realiza 1.600 despidos. ¿Cómo? La Toyota no quiere, le había bajado muchísimo la producción, pero luego, ¿verdad? En el año 1952 se desata la guerra de Corea y comienza a tener grandes pedidos. Japón estaba bajo la égida de Estados Unidos, pero la automotriz comienza a recibir fuertes pedidos. La empresa enfrenta el desafío, es decir, los dueños de la empresa, los Toyotas, quieren reorganizar la empresa en este momento en que deben afrontar una fuerte demanda, pero no quieren volver a tomar a los despedidos. Así que inician una fase de racionalización fuerte de Toyota. Van a importar, es decir, hay cuatro cuestiones que van a hacer. La primera es llevar a la industria automotriz las innovaciones técnicas organizativas que ya habían probado en la industria textil, que luego vamos a ver cómo son. Serían la autonomatización y la autoactivación, ya la vamos a explicar bien. La segunda, que se da entre el 49 y el 50, es esto que yo le digo, aumentar la producción sin aumentar los efectivos, sin tomar más trabajadores. La tercera, en los años 50, es introducir a la industria automotriz las técnicas de gestión de existencias de los supermercados estadounidenses. Fíjense ustedes cómo era esto de los supermercados estadounidenses. Bueno, Toyota y Ono habían viajado a Estados Unidos a ver la fábrica Ford y a ver otras fábricas porque querían traer ese tipo de organización. Y en realidad luego lo único que traen es esto de la gestión de existencia, lo único que van a tomar, digamos. La gestión de la existencia de los stocks que se hacen en los supermercados y en cualquier supermercado de nuestro país. Y eso se va a llamar Kanban. Ahora también lo vamos a ver en particular. Y hacia los años 60, 70, van a extender el Kanban a sus subcontratistas, a sus autopartistas. Entonces, la que sigue, espero que se vea bien, porque es una imagen. Fíjense, la imagen de arriba es una imagen de una fábrica fordista. Tiene un flujo de producción en un solo sentido, que va de la fábrica al cliente. ¿No? La producción, stock, el stock pasa a la agencia o lo que sea automotriz y de ahí al cliente. Mientras que esta idea de otra forma de organizar la producción va a tener dos flujos, uno que va y uno que viene. La idea es eliminar esto del Kanban, ¿no? De los supermercados. ¿Vieron ustedes cómo repone los stocks el supermercado? ¿Qué hace? Repone, y ahí están los repositores, todos los días solamente lo que se compró. ¿No? Entonces, va a haber
un flujo que va del cliente a la fábrica, un flujo de información, de pedidos, de comunicación, de una requisitoria. Y otro flujo que tiene que ver con la producción, que va a ser de la fábrica a las distintas instancias hasta que llegará al cliente. Es decir, se produce lo que se vende, lo que ya está vendido. El nombre de Kanban viene de la canastita o del recipiente donde se pone la orden de pedido y el primero que lo recibe, bueno, un pedido de 100 autos de la agencia tal, lo pasa a la empresa, de la agencia a la empresa. La empresa lo va a desagregar en tantas partes como tengan que producir para que luego el auto comience a formarse. Y así, hacia atrás, hasta llegar a la matriz, etc. Y luego el auto, ya armándose, produciéndose, hasta que llegue al cliente. Por eso ellos hacen una gestión de stock. Solo producen lo que venden. Si bien es necesario aclarar que hay un stock mínimo siempre. No es que producen un auto porque vendieron un auto. Imagínense la Toyota, ¿cuántos autos venderá por día? Vamos a la próxima, Lu. Bien. Aquí aparece entonces esto que traen ellos de la industria textil, que rompe con la línea de montaje de Ford. Ellos van a trabajar con un sistema de calidad para las operaciones y los procesos. La calidad de operaciones y procesos está incorporada en el proceso de producción desde el inicio, digamos. Y se da a través de dos funciones. Una es la de autoactivación, que son los trabajadores. Cualquier trabajador en cualquier puesto que detecte un problema o una falla en la producción, inmediatamente debe parar la producción. Se para allí, no sigue, hasta que se arregla ese problema. Y el otro, que es similar, pero que tiene que ver con las máquinas de herramientas que tienen montados dispositivos para esto, y se llama autonomatización, que es cuando una máquina de herramienta detecta también alguna falla, inmediatamente se para toda la producción. La idea es que no se descubra, digamos, el error al final en la línea de montaje, digamos. El otro rasgo que tiene el modelo japonés para organizar la fábrica, en la organización del trabajo, es la linealización. Sí, Ford tenía líneas de máquina, todos los tornos, todas las fresadoras, etc. Aquí no hay linealización de ese tipo, sino que se agrupan varias máquinas, herramientas, que realizan distintas operaciones, que son complementarias, y están a cargo de un mismo obrero. Esas máquinas de herramientas se van a organizar, se van a disponer en L o en U. Y el obrero va a circular entre ellas, ¿verdad? Pone a funcionar una, y mientras está el ciclo de funcionamiento de una máquina, se va a preparar la otra, y así. Circulando por las máquinas. Por lo tanto, los puestos de trabajo son puestos que llamamos técnicamente puestos polivalentes. ¿Por qué polivalente? Porque el que circula entre tornos, fresadoras, matrices, etc., tiene que conocer a todas. Entonces, se considera que a partir de que hay puestos de trabajo polivalentes, capaz de realizar más de una función, hay una desespecialización profesional. Si Ford buscaba la superespecialización, acá lo que se busca es la desespecialización profesional, de forma tal de que se pueda manejar, no estar encasillado en solo una función, sino que pueda manejar varias. Y el resultado, la intensificación del trabajo, porque como se trabaja
en L o en U, a partir de la idea de familia de piezas, es decir, piezas que tienen mecanizados similares, y se trabaja con máquinas que son máquinas a control numérico computarizados, que trabajan con programas que van cambiando y van sobre esa familia de piezas. Lo que se consigue es que los trabajadores, como les decía, están sobre preparando una máquina mientras trabaja la otra. Terminó de trabajar esa y corren a esa máquina para ponerla en marcha, y que así generalmente están corriendo entre las máquinas para que ninguna deje de funcionar. Por eso hay una intensificación muy fuerte del trabajo, y se habla de tiempos por desesperación, no porque estén desesperados, sino porque no esperan, la máquina no espera. El trabajador va de una a otra para que siempre estén funcionando las máquinas. La idea es de tiempos por desesperación o tiempos compartidos. Mejor decir tiempos compartidos para no confundirse. Si vemos en la imagen siguiente, Luciana, en la próxima página, a ver si hay una imagen que compara cómo están agrupados ahí está, los trabajadores. Los de azul son de la fábrica fordista, la línea de montaje, mientras que los rojos son en L o en U, los trabajadores toyotistas. Para ver cómo se trabaja. Y siempre estos tienen un stock, si ustedes se fijan al final de la línea, mientras que los otros no tienen stock, porque trabajan sobre los pedidos ya realizados. Bien, y para terminar la clase de hoy, vamos a la próxima. Ahí tenemos, esto cómo se da la productividad de trabajo en los tres sistemas. Productividad como extracción de plus trabajo, como aumentar la productividad, la explotación del trabajo para aumentar la productividad de forma de elevar la plusvalía. Para Taylor es tiempo asignado, porque es Taylor el que asigna los tiempos de acuerdo a lo que él planificó y de acuerdo al cronómetro, cómo cronometró a los trabajadores que lo hacían. Para Ford, en cambio, es tiempo impuesto, porque el tiempo lo impone la velocidad que le dan a la cadena de montaje. Y para el toyotismo, como lo hemos visto, es tiempo por desesperación o tiempo compartido, por esto que le contaba de estar siempre trabajando para que las máquinas no paren el ciclo, es decir, trabajando combinando los ciclos de las máquinas. Bueno, con esto terminamos y nos vemos la semana que viene, ¿no? Buenas tardes. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, Norma. Muchísimas gracias, muy clara la clase, la verdad. Bueno, nos vemos la semana que viene. Buenas tardes y hasta luego. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Chao, hasta luego. Chao. Nos vemos. Ahora te voy a mandar cuando corte. Sí, Mando te la escucho. clase que tiene que ver con el aporte de los clásicos. Acá estoy. Ahí estás. Acá estoy. Vos sabés que no, Doctora, perdón. aprieto, porque según si estaba admitiendo gente o mirando quién estaba conectado y demás, se ve que tenía que volver a tocar la pantalla para que funcione la flecha, por eso. Y yo le daba y no corría. Pero está como el toyotismo, vos, haciendo más de una función. Ah, Doctora, usted había dicho había sugerido ver otra película más, ¿no? ¿Era de Sí, este son dos. modelo? Uno es ¿Eh? para ver lo que es para ver esto tiempos modernos. Al menos los Sí. primeros 15 minutos. Sí, 20. sí, sí. Es divertida, si no la viste. Sí, sí. Y la segunda La es otra. La clase obrera Valparaíso. Ah, esa no me acordaba. Ese es Taylorismo. Eso es Taylorismo. Y vas a ver que el trabajador, justamente atrás está el tipo con el cronómetro y él quiere cobrar más de destajo hasta que la máquina le saca 2 dedos. Pero para concientizarte, esto de la alienación, ¿no? Para concientizarse, dice la famosa, era muy famosa esa película, porque el tipo decía, un culo, una rosca, un culo, porque pensaba en el culo de la compañera, entonces ponía el tornillo pensando en eso. Así que es muy piola, La clase obrera Valparaíso.
Bueno, Ese la es voy a buscar. taylorismo. Salario de Bueno. staff. Le dan el sobresueldo aparte. Ujú. Bueno, gente, que pasen Bueno, buen buenas fin de noches. semana. Que la pasen Chao. lindo. Nos vemos Chao. mañana. Chao, nos vemos. Corto, bebé. Sí, sí, yo también cierro. Chao, chao.